reforma política, o sea, cómo los ciudadanos del común entendemos. Uno entiende que vivimos en un país de democracia, donde hay unos candidatos que se exponen a la opinión pública, hacen una oferta de trabajo y usted vota por ellos. Hay algunos que pertenecen a un partido, otros que no pertenecen al partido y tienen que buscar firmas, y así se conforma esto. Y eso no es lo normal. ¿Y qué tiene uno que reformar? Bienvenido. Nacho, muchas gracias. Un saludo para todos ustedes. En efecto, así es. Es decir, en los sistemas democráticos hay muchas formas de acceder al poder. El principio fundamental con el que empieza la democracia en Grecia es que haya una transición pacífica del poder. Es decir, que no haya que descabezar al rey como en la Revolución Francesa. En el caso de la reforma política en Colombia, ya pasó 2 debates. Eso no quiere decir que ya haya pasado, porque es una reforma constitucional de tal forma que tiene que pasar 8. Es decir, ya pasó en Cámara, Senado, le quedan de todos modos otros 2 este año, que debería surtir antes del 16 de diciembre, y en la próxima legislatura tiene que surtir otros 4 debates para finalmente pasar. Eso no es tan sencillo, pero de momento parece que el gobierno del presidente Petro tiene suficientemente aceitado a la Cámara y al Senado para hacer que pasen las reformas. Es decir, hay momentos políticos en que nada le funciona al gobierno. En este momento le están funcionando la mayoría de las reformas. ¿Por qué el interés del gobierno, en especial en esta reforma? José, lo que vemos, al menos en apariencia, tiene que ver, y esa ha sido una de las grandes críticas, con la modificación de cómo se nombran los magistrados del Consejo Nacional Electoral. No olvidemos que el Consejo Nacional Electoral está investigando la campaña del presidente Gustavo Petro por supuestamente superar los topes de inversión que había. Entonces, el gobierno está dentro de todas las propuestas, es decir, cuando uno pasa una propuesta en el Congreso de la República, pone pan y carne, es decir, pone cosas muy interesantes y otras para distraer la atención. Entonces, dentro de lo que hay, que parece que fuera parte de la carne del gobierno nacional, está la reforma del Consejo Nacional Electoral, como una especie de desquite. ¿Con esa reforma? Quieren que... ¿Cómo funciona? Primero explíquenos cómo funciona. Normalmente a los magistrados del Consejo Nacional Electoral los nombra una de las Cortes, es decir, los nomina el Congreso y los nombra una de las Cortes. Lo que estaba proponiendo el gobierno es que no fuera así, pero eso no va a funcionar. Páreme ahí. Sí. ¿Y para qué sirve esa alcahuetería en este país? Porque tenemos entidades para todo. ¿Para qué sirve un Consejo Nacional Electoral? Sí, Nacho, pues se supone que dentro del Consejo Nacional Electoral lo que hay son los principios de cómo funcionan los partidos, ¿no es cierto? O cómo funcionan las campañas para llamar a uno, al presidente, al gobernador, al alcalde, al concejal, cuando no han hecho las cosas basados en los principios que está establecido en la ley. Eso lo determinan unos magistrados que están en el Consejo Nacional Electoral, que ahora quieren que no estén nombrados por el Congreso de la República, pero eso no va a suceder, como estaba diciendo ahora, porque ya desde el Congreso dijeron, nosotros no le jalamos a eso. Es decir, si nosotros no nombramos a los magistrados, no cuenten con nosotros para continuar con la reforma política. Entonces, el gobierno nacional empieza a ceder y ese parece ser uno de los puntos en los que está cediendo. En los otros, de todos modos, va a seguir habiendo discusión, porque las reformas políticas siempre son muy complicadas, muchachos. ¿Y por qué son muy complicadas, muchachos? Porque los encargados de modificar la política son justamente quienes acaban de quedar con las normas políticas que hay actualmente. Entonces, ¿qué interés van a tener en modificar esas normas?